Bueno, vamos ahora con los músculos de la región del cuello. Ya vimos todos los huesos del cráneo, vimos los músculos que recubrían a esos huesos del cráneo. Vamos ahora con los músculos que encontramos en el cuello y que recubren las vértebras. Y empezamos a mirar los músculos de la región anterior. Este grupo muscular lo vamos a dividir en dos regiones, una región anterior y una región posterior. Esta clase se basa en mirar los músculos de la región anterior. Listo. Entonces, para aprendernos bien estos grupos musculares los vamos a dividir en tres grupos principales. Primero, los músculos más superficiales. Segundo, los músculos en relación al hueso ilioides, que acuérdense que les dije que en el cuello hay un hueso que se llama el hueso ilioides. Y tercero, los músculos de la región paravertebral, o sea, nos adentramos mucho más profundo, miramos las vértebras y los músculos que están en relación a esas vértebras. Entonces, empecemos con el primer grupo muscular, los músculos más superficiales de esta región. Bueno, en esta región el músculo más superficial que vamos a tener lo vamos a conocer como el músculo platisma, que también puede ser conocido como el músculo cutáneo del cuello, por lo superficial que es. Prácticamente quitamos la piel, quitamos el tejido celular subcutáneo e inmediatamente vamos a empezar a encontrar en esa región del cuello, ahí donde ven en la imagen, una cantidad de fibras musculares que corresponden a las del músculo platisma. Miren que es un músculo aplanado, como cuadrangular, ancho, que distribuye sus fibras musculares en la zona superior a la clavícula, en todo el tejido celular subcutáneo de la clavícula y todo el tejido celular subcutáneo de la región del hombro. Y de ahí esas fibras van a ascender hacia la mandíbula y se van a insertar en el borde inferior de la mandíbula, pero además es un músculo que, miren esta otra imagen, va a llegar a extenderse hasta todos los músculos y va a entremezclar esas fibras musculares superiores con todos los músculos de la región inferior de la boca. Acuérdense qué músculos tenemos en la región inferior de la boca. Por ejemplo, miren acá, risorio. ¿Este cuál sería? Depresor del ángulo de la boca. Estas fibras de acá son depresor del labio inferior y este es el músculo orbicular, porción inferior del músculo orbicular. Entonces el platisma asciende e entremezcla todas sus fibras, no solamente en el borde inferior de la mandíbula, sino que mezcla sus fibras con esos músculos. Por eso es un músculo que se considera, acuérdense que a los músculos les vamos a describir ciertas características comunes: el nombre, la descripción como tal, si es un músculo triangular, aplanado, cuadrangular. Le vamos a describir las inserciones, que ahí se las acabé de mencionar, tejido celular subcutáneo, la región clavicular y del hombro, y borde inferior de la mandíbula con músculos de la boca, de la región inferior de la boca. Entonces le describimos las inserciones y siempre le vamos a describir la inervación, la función y las relaciones anatómicas importantes. Entonces, en cuanto a la inervación, es un músculo que está inervado por el séptimo par craneal, que ya conocemos ese nervio, es el nervio facial. Y en cuanto a su función, lo que les iba a comentar en esta segunda imagen es que al insertarse y al unir fibras musculares con los músculos de la región inferior de la boca, es un músculo que se encarga de descender el labio inferior. Entonces, en este momento, y si los que puedan, mírense al frente de un espejo y desciendan, lleven ese labio inferior lo más abajo que puedan. Traten de tocar con el labio inferior el mentón. Y fíjense, descubran su cuello y fíjense qué pasa en el cuello. Van a ver que en el cuello se tensionan unas fibras musculares. Ese músculo es el músculo platisma. Bueno, siguiente músculo. Vamos con el músculo esternocleidomastoideo. Quitamos el músculo platisma e inmediatamente lo retiramos, nos encontramos con el esternocleidomastoideo. Este músculo, su nombre nos da inmediatamente sus inserciones. Miren que es un músculo que se origina en el esternón, externo de esternón, cleido de clavícula, mastoideo de apófisis mastoides. Entonces es un músculo que tiene una inserción inferior en el esternón y en la clavícula. De ahí asciende
y llega superiormente a la apófisis mastoides. Incluso acuérdense cuando vimos hueso occipital, línea nucal, fue la superior, sí, línea nucal superior. Esas fibras musculares llegan hasta la línea nucal superior. Miren que es un músculo mucho más voluminoso, diferencienlo del platisma, que miren que era muy aplanado y cuadrangular. En cambio este músculo es un músculo mucho más voluminoso, más acintado, más alargado, está inervado. Si lo recordamos cuando vimos pares craneales, acuérdense que la inervación está dada por el 11º par craneal, nervio espinal o accesorio, y en cuanto a su inervación acá abajo, y en cuanto a su función, como llega del esternón y la clavícula, cuando se contrae este músculo, ¿qué pasa con la cabeza? Todas esas fibras musculares se acortan y llevan la cabeza, inclinan la cabeza hacia un lado. Entonces la función de este músculo es la inclinación lateral derecha o lateral izquierda de la cabeza. O si se contraen ambos esternocleidomastoideos, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo, se lleva una flexión anterior de la cabeza. Entonces, si queremos ver ese músculo, les recomiendo flexionen hacia adelante fuerte, fuerte la cabeza, pónganse la mano en la frente y háganle fuerza a esa mano, empujen esa mano en la frente y mírense al espejo y van a ver cómo sobresalen las fibras del esternocleidomastoideo. Entonces aquí estamos viendo ambas porciones, la primera porción y la segunda porción inferiores. Una porción esternal, que es la que se inserta en el esternón, y la segunda me señala la porción clavicular, que es la que se inserta en la clavícula. De ahí ese músculo asciende, ambas porciones se unen y se fusionan en un solo vientre muscular, y de ahí asciende ese vientre muscular único hasta llegar a la apófisis mastoides. Listo. Entonces, ojo con esta imagen. Listo. Miren que inferior tenemos una porción esternal, que es la número 1, y una porción clavicular, que es la número 2, esternocleido. Asciende y llega a la mastoides, esternocleidomastoideo. Este músculo tiene unas relaciones anatómicas muy, muy importantes. Y es que entre ambas porciones, miren acá lo estamos viendo por delante, este es el esternón, esta es la clavícula. Mirando este músculo desde adelante, miramos como la porción, esta porción sería la porción esternal y esta porción de acá, la porción clavicular. Miramos que entre ambas porciones, miren que se forma un triángulo pequeño, un triángulo bien pequeñito. A ese triángulo, ahí lo señalé, lo vamos a denominar el triángulo supraclavicular menor, porque está sobre la clavícula y es muy pequeñito. Entonces, triángulo supraclavicular menor, o también conocido como el triángulo de Sedillot. A ver si por acá, no lo tengo anotado. Ya se los escribo para que vean cómo se escribe. ¿Cuál es la importancia de ese triángulo supraclavicular menor o triángulo de Sedillot? Que dentro de ese triángulo, Sedillot, en el espesor de ese triángulo, si yo me ingreso por ahí, voy a chocarme con esta vena que vemos aquí gruesa. Esa vena la llamamos la vena yugular interna. Vena yugular interna. Entonces, relaciones anatómicas importantes del esternocleidomastoideo. Forma el triángulo de Sedillot, donde encontramos en el espesor la vena yugular interna. Ese triángulo, como lo ven acá en esta imagen, miren ahí la vena yugular interna pasando en el fondo, es muy importante para los anestesiólogos, por ejemplo, para los intensivistas o los que vayan a trabajar en el servicio de urgencias. Porque si yo punciono esa vena me va a dar acceso directo al corazón. Y por ahí es que uno pasa catéteres y sondas que llegan hasta el corazón. A eso lo denominamos accesos o abordajes centrales, muy importantes en los pacientes que están hemodinámicamente inestables, que han perdido mucha sangre o que están con infecciones severas avanzadas. ¿Por qué? Porque un paciente al estar tan hemodinámicamente inestable, si yo logro puncionar ese triángulo, buscar ese triángulo, puncionar, ingresar un catéter por ese triángulo, yo le puedo suministrar líquidos endovenosos y medicamentos rápidamente
al centro del sistema circulatorio, por eso se llama abordaje central, porque llega directamente al corazón. Entonces, ojo con ese triángulo que es muy importante por ese abordaje quirúrgico. Otras dos relaciones anatómicas importantes, miren ahí. Entonces ahí estamos viendo al esternocleido, miren que acá está el esternón, clavícula, esternocleido, mastoideo. Y miren que con este músculo que vamos a ver en la clase de músculos de la región posterior del dorso, este músculo lo vamos a llamar el músculo trapecio. Trapecio. Entre estos dos músculos se forma otro triángulo. Entonces miren cuáles son los límites de este triángulo. Anterior tiene a quién? Al esternocleido mastoideo. Posterior tiene a quién? Al trapecio. Y este borde inferior, ¿cuál es el límite inferior de ese triángulo? La clavícula. Entre esas tres estructuras se forma ese triángulo que vamos a conocer como el triángulo cervical posterior. ¿Qué encontramos en el triángulo cervical posterior? Generalmente ganglios, cadenas ganglionares. Entonces es muy importante porque el próximo semestre, cuando vayamos a semiología, miremos en semiología, un paciente que me vaya a consultar por una masa en cuello, yo tengo que definir dónde se encuentra esa masa en cuello. Si en la fosa supraclavicular, si en el triángulo cervical posterior, si en el triángulo cervical anterior, tengo que definir en qué triángulos. Porque la ubicación de esa masa, según los triángulos, me puede hablar de qué es. Entonces aquí ya les estoy dando un dato muy importante. El triángulo cervical posterior contiene ganglios linfáticos. Entonces un paciente con una masa en este triángulo ya sabemos que es un ganglio inflamado. Ojo pues con ese tipo. Bueno, otra relación anatómica importante de este músculo. Vamos con esta de acá. Devolvámonos a esta imagen. Listo. Imaginémonos que acá, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, tenemos el esternocleidomastoideo dibujado. Entonces aquí voy a poner fibras del esternocleidomastoideo del lado contrario. Estos dos esternocleidomastoideos, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo, forman otro triángulo. Vamos a cambiar el color de la pluma. Entonces miren, borde anterior de un esternocleidomastoideo junto con el borde anterior de otro esternocleidomastoideo y el borde inferior del triángulo submandibular, que después lo vamos a ver, o el borde inferior de la mandíbula, me forman este otro triángulo. A este triángulo lo vamos a denominar el triángulo cervical anterior. Entonces acuérdense, por aquí tenemos el triángulo cervical posterior y por aquí el triángulo cervical anterior. Muy importante porque ese triángulo cervical anterior, miren todo lo que tiene. ¿Qué es esto? La glándula tiroides. ¿Qué es esto? La tráquea. ¿Qué es esto? La laringe, el órgano que tiene las cuerdas vocales, que produce la voz. ¿Y qué es esto? Vasos sanguíneos, arterias y venas, el paquete vasculonervioso del cuello. Una arteria, una vena muy importante y un nervio. Entonces, ojo, porque masas que aparezcan en este triángulo cervical anterior son no de peor pronóstico, pero son masas un poco más delicadas. Les tenemos que poner mucha más atención a estas masas porque pueden involucrar órganos importantes. Bueno. Otra relación anatómica muy importante del esternocleidomastoideo es esta que ven ahí. Sobre el esternocleidomastoideo, pasando por encima del esternocleidomastoideo, pasa una vena muy muy importante también, que vamos a llamar o conocer como la vena yugular externa. Entonces vuelvo y repito, sobre el esternocleidomastoideo o cabalgando al esternocleidomastoideo pasa la vena yugular externa. Esa vena es la vena que se nos brota, aquí les traje una imagen, que se nos brota a todos cuando hacemos ejercicio o cuando estamos con mucha ira, muy agitados. Todo eso
hemos visto que hay personas que se les brotan esas venas en los cuellos. Esta vena que ven acá, brotada, es la vena yugular externa. También muy importante porque las enfermeras incluso lo usan mucho. Un paciente que esté politraumatizado, llegó al hospital, no le pueden coger venas periféricas, ellas ¿cuál vena buscan? Esta del cuello. Y por ahí les pasan el catéter y por ahí pasan los medicamentos también. Y no hay que llegar a buscar el triángulo de Sedillot para buscar la vena yugular interna. Ojo pues que son dos venas diferentes. La vena yugular externa y la vena yugular interna. Son dos venas diferentes. ¿Cuál es la más fácil para nosotros funcionar? Esta, porque es la primera que vemos. Esa vena, mírense en el espejo. Ustedes se la ven así a simple vista. Todos me deberían estar diciendo que no, que esa vena no se ve. Esa vena no se brota de la nada. Pacientes que tengan esto, como este paciente que podemos ver que es un paciente mayor, lo vamos a denominar que este paciente tiene una ingurgitación yugular. Y esas ingurgitaciones yugulares me pueden hablar de enfermedad cardiovascular, de alguna patología del corazón. Que el corazón de pronto esté fallando y toda la sangre se esté devolviendo a esas venas. ¿Y cuál es la primera vena que se brota? La vena yugular externa. Entonces, ojo cuando vean esa vena yugular externa brotada en un paciente que no está agitado, que no está haciendo ejercicio, que no está alterado, porque no es normal que en un paciente estable veamos esto, esa ingurgitación yugular. El esternocleidomastoideo, como lo ven en esta imagen, es un músculo muy fácil de ver. Cojan a sus familiares en la casa, díganle mueva el cuello hacia un lado, mueva el cuello hacia el otro lado y miren cómo acá sobresale el tendón, tóquenselo ustedes también, se puede palpar fácilmente, sobresale el tendón del esternocleidomastoideo. Subiría hasta allá arriba. Ese músculo que vemos ahí es ese. ¿Listo? Eso no. Siguiente grupo muscular, músculos escalenos. Entonces, los escalenos son tres músculos. El escaleno anterior, que sería este, el escaleno medio y el escaleno posterior. De adelante hacia atrás, así se denominan, anterior, medio y posterior. Las inserciones de estos músculos escalenos se originan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Entonces aquí están las inserciones del escaleno anterior, se origina en las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6. El escaleno medio se origina en las apófisis transversas de estas vértebras cervicales y el escaleno posterior se origina en las apófisis transversas de C4, C5 y C6. ¿Qué es lo peculiar de sus inserciones? Que a medida que estos músculos descienden, miren a dónde llegan, a las costillas. Llega el escaleno anterior, miren que llega a la primera costilla, a un tubérculo que queda acá, una rugosidad que queda acá que se llama el tubérculo del Lisfranc. El escaleno medio, miren que también llega a la primera costilla, aquí está la primera, y miren cómo el escaleno posterior llega a la segunda costilla. Esta es como la diferencia entre los escalenos, esas inserciones inferiores. Inervación, función, relaciones. Vamos con estos daticos. Entonces, empecemos con la función. Pongámosle lógica. Si yo tengo aquí los músculos escalenos y tengo el cuello fijo, inmóvil, miren que se insertan en las vértebras cervicales. Si yo tengo esas vértebras fijas y contraigo esos músculos, ¿qué harían esos músculos? Como se insertan en las costillas, cuando ellos se contraen, elevarían las costillas, llevarán esas costillas hacia arriba. Y cuando yo elevo las costillas, yo aumento el diámetro anteroposterior del tórax. Y al aumentar el diámetro anteroposterior del tórax se resume en inhalar. Tomen aire. Profundo, profundo, profundo. Y fíjense a medida que van tomando el aire, ¿qué pasa con el tórax? Se va expandiendo, va creciendo, va creciendo. Esas costillas van subiendo, van subiendo, van subiendo.
Entonces, función de los músculos escalenos. Son músculos que son auxiliares y accesorios en la respiración. ¿En qué fase de la respiración? En la inhalación. Pacientes con falla del músculo principal de la respiración. ¿Cuál es el músculo principal de la respiración? El músculo diafragma. Pacientes con falla del músculo diafragma empiezan a utilizar sus músculos accesorios de la respiración. Y por eso es que estos pacientes vamos a ver cómo se les contraen todos esos músculos del cuello. Y empezamos a ver pacientes respirando con dificultad y con los músculos del cuello contrayéndose, ayudando a ese músculo diafragma. Bueno, vamos a hablar ahora de las relaciones. Miremos esta imagen es como para mostrarles dónde más se pueden ver. Acuérdense que para encontrar estos músculos quitamos el esternocleidomastoideo, ya quitamos el platisma. Inmediatamente por debajo de ellos, miren que acá se ve el escaleno anterior, aquí se ve un pedacito del escaleno medio y este por acá escondido es el escaleno posterior. Los vemos también acá, miren que acá me cortaron el esternocleidomastoideo. Inmediatamente por debajo de él tengo el anterior, el medio y por acá escondido estaría el posterior. Estos de acá ya son músculos de la región dorsal que después vamos a ver. Bueno, relaciones anatómicas importantes. Entonces miren esto. Este es el escaleno anterior. Por delante del escaleno anterior pasa una vena que la vamos a llamar la vena subclavia. Y por delante del escaleno anterior pasa un nervio que se conoce como el nervio frénico. El nervio frénico es un nervio que se origina en el cuello y desciende hasta el diafragma. Es el nervio que inerva el músculo diafragma. O sea que ojo con ese nervio. Imagínense un paciente con una herida en el cuello, le metieron una puñalada y el cuchillo le atravesó algunas fases del cuello, puede lesionar ese nervio. Imagínense cómo quedaría ese paciente, con dificultad para respirar. Y si le lesionan ambos nervios frénicos, el de un lado y el del otro, pues el músculo diafragma no tendría cómo moverse, el paciente entraría en un paro respiratorio. Bueno, detrás del escaleno anterior y por delante del escaleno medio, miren que entre los dos vemos una arteria, vemos cómo pasa una arteria y una serie de nervios. Todo ese conjunto de nervios los vamos a llamar los nervios del plexo cervical, plexo braquial. Plexo braquial. Todos esos nervios, denominados los nervios del plexo braquial, son nervios que se dirigen hacia el miembro superior y que se encargan de movilizar los miembros superiores. La arteria, acuérdense, esta vena la llamamos vena subclavia. La arteria también se denomina arteria subclavia. Entonces, vena subclavia, arteria subclavia, plexo braquial, nervio frénico, músculo escaleno anterior, medio y posterior. Ahí están todas las estructuras que tenemos a ese nivel. Por detrás del escaleno medio y por delante del escaleno posterior, entre esos dos músculos, también pasa un nervio que se conoce, me voy a volver acá, como el nervio torácico largo de Charles Bell. Charles es como Charles Bell. Ese nervio se encarga de inervar el músculo serrato anterior, que cuando veamos músculos del tronco, de la región del tórax y del miembro superior, vamos a ver de dónde sale ese músculo y por qué es importante ese músculo y este nervio. Entonces, nervio torácico largo de Charles Bell o respiratorio externo de Charles Bell, que inerva el músculo serrato anterior. Teniendo en cuenta las relaciones anatómicas, ¿quién inerva esos grupos musculares? Entonces miren, ¿cuáles son los nervios más cercanos que tienen? Los nervios del plexo braquial. Entonces el plexo braquial, a medida que se va introduciendo al miembro superior, él va dejando ramitas que se van distribuyendo
a todos esos músculos y me inerva los 3 escalenos. Miren acá nuevamente otra imagen. ¿Quién sería este? Miren que llega la primera costilla, escaleno anterior, arteria subclavia. Miren, este tendón sería el de ¿quién? Del escaleno posterior. ¿Por qué sé que es el posterior? Porque llega la segunda costilla, la primera, esta es la segunda. Y esta sería vena subclavia. Miren este nervio que se origina de nervios cervicales, del plexo cervical. Este es el nervio frénico. Ya sabemos que se va ¿para dónde? Para el diafragma. Y aquí tenemos la arteria subclavia y el plexo braquial. Están casi que todas las relaciones anatómicas muy bonitas de estos músculos. El escaleno mínimo es un músculo accesorio, puede o no puede estar. Y cuando está, de hecho, no es tan bueno. ¿Qué pasa? Lo general y lo común es que tengamos el escaleno anterior, medio y posterior. Pero hay pacientes que entre el escaleno anterior y el escaleno medio pueden tener un escaleno accesorio. A ese músculo escaleno accesorio le vamos a denominar el escaleno mínimo. ¿Qué pasaría en esos pacientes? ¿Por qué puede ser más bien perjudicial tener un escaleno mínimo? Devolvámonos a esta imagen. ¿Qué hay entre el escaleno medio y el escaleno anterior? El plexo braquial y la arteria subclavia. Imagínense en ese corto espacio otro músculo adicional. Ese músculo adicional podría comprimir estas estructuras. Y el paciente se quejaría de dolores ¿en dónde? En el miembro superior, en el brazo, que ya dijimos que todos estos nervios se van para el miembro superior. O podría comprimir la arteria subclavia, que también va para el miembro superior. Entonces, por eso podría ser perjudicial tener un escaleno mínimo, porque comprime a las estructuras que están entre el escaleno anterior y el medio. A eso lo llamamos el síndrome del desfiladero de los escalenos. Aunque esa es una de las causas. Pueden haber muchas otras causas del síndrome del desfiladero de los escalenos. Es un síndrome en el cual el paciente comprime el plexo braquial y la arteria subclavia a nivel de los escalenos. Bueno, esos eran los 3 músculos o 3 grupos musculares principales superficiales: platisma, esternocleidomastoideo y los escalenos. Vamos ahora con los músculos que están relacionados con el hueso hioides. Entonces miren acá, tenemos la mandíbula, acuérdense del agujero mentoniano, de la sínfisis mandibular. Aquí ya nos adentramos al cuello. Y miren que en el cuello tenemos un hueso. Ese hueso lo vamos a llamar el hueso hioides. Hioides, aquí para que lo sepamos escribir. Ojo con H. Ese hueso hioides, miren que tiene o está en relación con un grupo muscular superior a él y un grupo muscular que está por debajo de él. Entonces los grupos musculares en relación, o los músculos en relación al hueso hioides, los vamos a dividir en músculos suprahioideos, los que están aquí arriba, y músculos infrahioideos, los que están aquí abajo. Y son muy fáciles de aprender. Vamos a ver primero los infrahioideos. Entonces, primer músculo infrahioideo, o bueno, antes aprendámonos los nombres de todos. Miren que acá tenemos, este hueso se llama la clavícula. Este hueso se llama el esternón, ¿cierto? Aquí tenemos al hioides, hueso hioides. Entre los dos, entre estas estructuras, tenemos la laringe, bueno, y un cartílago, el cartílago que produce la manzana de Adán. Ese cartílago que estoy pintando ahí lo vamos a llamar el cartílago tiroides. Entonces vuelvo y repito, este es el hioides, este es el cartílago tiroides, y aquí tenemos el esternón y la clavícula.
La idea es reconocer esas estructuras para que nos aprendamos los nombres de estos músculos. Van a ver que es muy fácil. Bueno, y lo último, aquí está la escápula. Anteriormente a la escápula se llamaba la escápula omóplato. Omóplato. Entonces, ¿cuáles son los grupos musculares o los nombres de estos músculos? Miren que son muy fáciles. Miren este primer músculo. Él se está originando en el esternón y la clavícula. Y sigue derechito, derechito, derechito sin parar hasta arriba hasta llegar al hueso hioides. Entonces ese músculo lo vamos a llamar el músculo esternocleido-hioideo. Va del esternón y de la clavícula directamente al hioides. Quitamos el esternocleidoideo, miren este que está profundo. Miren que va del esternón al cartílago tiroides. Entonces se llama esterno tiroideo y ahí termina. Miren la línea donde termina. Sobre ese, miren que hay otro músculo que va del cartílago tiroides al hueso hioides. Músculo tiroideo. Y miren este otro alargado de acá que va del omóplato, lo que anteriormente se llamaba omóplato, al hioides. Homohioideo. Entonces volvamos a repasarlos todos. Tenemos el músculo esternocleido hioideo, esterno tiroideo, tiroideo, homohioideo. Entonces apréndanse los nombres así mirándolos por lógica, de dónde vienen a dónde van, y ya se aprendieron las inserciones y los nombres de los músculos. Entonces el primero, el esternocleido-hioideo, ya sabemos que es un músculo que va del esternón, de la clavícula, cleido de clavícula, y hioideo llega al borde inferior del hueso hioides. Todos estos músculos, para que nos los aprendamos fáciles, van a estar inervados por el nervio hipogloso, 12º par craneal, nervio hipogloso. Miren el esternocleido-hioideo, como llega al esternón y a la clavícula y se pega al hueso hioides, cuando se contrae ese músculo, ¿qué pasa? Ese hueso hioides se va a descender, va a ir hacia abajo. Entonces, función del esternocleido-hioideo, desciende el hueso hioides. Siguiente músculo, homohioideo. El homohioideo, entonces ya dijimos que es este, porque en el omóplato. Entonces es un músculo que se inserta en el borde superior de la escápula y asciende hasta llegar al borde inferior del hueso hioides. Miren que es un músculo digástrico. Digástrico significa que tiene dos vientres musculares. ¿Por qué es de que tiene dos vientres musculares? Miren acá en la imagen. Este es un vientre muscular inferior. Miren que después forma un tendón. Ese tendón lo llamamos el tendón intermedio. Y luego aquí arriba vemos otro vientre muscular superior. Entonces este músculo es un músculo digástrico, tiene dos vientres musculares. Un músculo muy importante porque cubre al paquete vasculonervioso del cuello. Ya dijimos que está conformado por una arteria, una vena y un nervio. No les he dicho qué arteria, qué vena y qué nervio, digámoslo de una vez. El paquete, ojo pues estrellita en este dato, el paquete vasculonervioso del cuello lo compone la arteria carótida común, la vena yugular interna, no me lo confundan con la externa, interna, y un nervio que voy a pintar aquí en este momento, que se denomina, no sé, ese no es, creo que ahí no está dibujado en esta imagen. Bueno, pero ¿qué pasa por ahí en relación a estos? Que se denomina el nervio vago. Nervio vago. Entonces ya sabemos cuáles son las tres estructuras que conforman el paquete vasculonervioso del cuello. Arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago. Bueno, miren acá el omóplato, acuérdense, escápula, vientre inferior del homohioideo, tendón intermedio,
vientre superior del homoioideo. Y algo muy importante es que cuando ese músculo atraviesa los triángulos, acuérdense cómo se llama este triángulo, cervical, posterior. Y este otro adelante es el triángulo cervical, anterior. Cuando este músculo atraviesa esos triángulos, subdivide esos triángulos. Entonces, ojo pues con esto. El triángulo cervical posterior, cuando pasa el vientre inferior del músculo homoioideo, se divide en un triángulo supraclavicular, que es el que se encuentra inmediatamente superior a la clavícula, y un triángulo occipital, que está inmediatamente debajo del hueso occipital. Mientras que cuando atraviesa el triángulo cervical anterior, se divide y forma el triángulo muscular, que es este de acá, y el triángulo carotidio, que es el que tiene el puntico. Triángulo carotidio, porque ahí se encuentran las carótidas, el paquete vasculonervioso del cuello, y triángulo muscular, porque ahí simplemente vamos a encontrar músculos pasando a ese nivel y bordeando la tráquea. Entonces, triángulo muscular, la estrellita, y triángulo carotidio, el punto. Mírenlos acá. Entonces miren el músculo homoioideo. Este en azul clarito sería ¿cuál triángulo? Suboccipital, verde, supraclavicular, y todo este triángulo cervical anterior, miren que se divide en dos a la vez. Este en amarillo sería el triángulo muscular, miren que ahí hay músculos, y este en morado, el triángulo carotidio, por ahí pasa la carótida. Listo. Otra imagen que me muestra el músculo pasando y subdividiendo los triángulos. Y otra imagen más. Bueno, creo que ya queda más que claro el músculo homoioideo. Músculo homoioideo, la función es, miremoslo acá, si él se inserta en la escápula y en el ioides, cuando se contrae, desciende el ioides, o podríamos decir que ayuda a ascender la escápula, aunque este movimiento es un movimiento de pronto mucho más forzado. Principal movimiento, descenso del hueso ioides. Inervación, está inervado por el nervio hipogloso también. Todos estos están inervados por el hipogloso. Así dijimos que no lo íbamos a aprender más fácil. Todos estos inferiores están inervados por el hipogloso. Externo tiroideo, siguiente músculo. ¿Desde dónde a dónde va? Del esternón al cartílago tiroides. Entonces mírenlo acá, viene este de acá, que llega hasta acá, hasta el cartílago tiroides. Miren que está en la profundidad del esternocleidoideo y del homoioideo. Está en la profundidad de los dos anteriores. Es un músculo que también está inervado por el hipogloso y que al contraerse desciende al cartílago tiroides. Miren que no llega al ioides sino al tiroides. Entonces, ¿quién desciende? Al cartílago tiroides. Y luego tenemos al tiroideo. El tiroideo, mírenlo acá, este es el cartílago nuevamente, el cartílago tiroides, hueso ioides, miren acá la glándula tiroides. Es diferente el cartílago tiroides a la glándula tiroides. Y miren este músculo chiquitico, tiroideo. Si se contrae, asciende el cartílago tiroides, o podríamos decir que desciende el hueso ioides. Y está inervado, lo mismo que venimos diciendo, por el nervio hipogloso. Entonces ustedes me dirán, ¿para qué yo descender ese cartílago o ascender el cartílago tiroides o descender el hueso ioides? ¿Para qué yo esos movimientos, pues como de descender el hueso ioides? No, pues es muy importante, porque esos movimientos son necesarios durante la deglución. Cuando un paciente está tragando,
para que el alimento suba, ascienda y haga todos los pasos necesarios para la deglución, este hueso tiene que descender. Entonces, paciente que tenga lesión del nervio hipogloso no solamente va a tener una parálisis de la lengua, sino que imagínense un paciente con parálisis de la lengua tratando de tomar líquidos, esos líquidos tampoco le van a poder descender adecuadamente por el esófago, por la faringe. Entonces, ojo con esos movimientos que son importantes para tragar. Vamos ahora con los músculos supraioideos, los que están por encima del hueso ioides. Son estos que vemos acá. También son muy fáciles de aprender, son poquitos. Primer músculo, el músculo digástrico. ¿A qué le suena digástrico? Ya lo mencionamos. A un músculo que tiene dos vientres musculares. Entonces mírenlo acá. Es este de acá y este otro de acá. Este es el vientre posterior del músculo digástrico y este es el vientre anterior del músculo digástrico. Y entre los dos vientres nuevamente un tendón intermedio. Tendón intermedio vendría siendo esto. El músculo digástrico se inserta en la ranura digástrica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la apófisis mastoides que está como partida en dos? Esa apófisis mastoides tiene esa ranura, se llama la ranura digástrica. Entonces el vientre posterior viene desde la apófisis mastoides, desde esa ranura digástrica, llega hacia el hueso ioides y ese tendón intermedio se une al hueso ioides por estos ligamentos, estas fibras tendinosas. Y después asciende hacia el borde inferior de la mandíbula, una fosa que se llama ahí una fosita digástrica, pero bueno, hacia la cara posterior del mentón, ahí llega en la mandíbula. Entonces, si yo contraigo ese músculo, función, si yo lo contraigo, ¿qué hago? Realmente, fíjense las inserciones y la distribución que tiene este músculo. Si yo lo contraigo, el hueso ioides, porque está pegado aquí al ioides, el hueso ioides asciende. Entonces, su función es el ascenso del hueso ioides. Y es un músculo que tiene doble inervación. El vientre posterior está inervado por el séptimo par craneal, nervio facial, mientras que el vientre anterior está inervado por el quinto par craneal, nervio trigémino. Y tiene unas relaciones anatómicas muy importantes porque me forma una cantidad de triángulos. Miren ese primero de ahí. Entonces miren, los dos vientres anteriores. Vientre anterior de un lado, vientre anterior de otro lado. Y el hueso ioides, vuelvo y se los pongo así más bonito, me forman un triángulo que vamos a denominar el triángulo submentoniano. Y miren esto, el vientre anterior junto con el vientre posterior y la mandíbula me forman el triángulo submandibular. En ese triángulo encontramos ganglios y las glándulas salivares mayores también. La glándula submandibular, que es una glándula, acuérdense la parótida que está por aquí abajo hay otra glándula y esas glándulas vierten saliva en la boca. Bueno. Y hay un último triángulo, se llama el triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov es un triángulo un poco más difícil de entender, se forma entre el tendón intermedio, entre un músculo que ya vamos a ver que se llama el músculo miloioideo y entre un nervio que pasa por ahí, que es el nervio hipogloso, 12º par craneal que está pasando por ahí, yendo hacia la lengua, para mover la lengua. Ese triángulo un poco amorfo, pero ahí más o menos vemos cómo se forma. Ese triángulo es muy importante porque dentro de ese triángulo yo encuentro una arteria que se conoce como la arteria lingual. Los cirujanos la utilizan mucho cuando hay que resecar tumores, entonces buscan el triángulo de Pirogov y dentro del triángulo de Pirogov ya saben que está la arteria lingual, la ligan, la cierran, la colapsan pues para que no sangre durante las cirugías, por ejemplo.
y después la liberan. Siguiente músculo, músculo estiloioideo. El músculo estiloioideo, ¿estilo a qué le suena? Apófisis estiloides. ¿Se acuerdan de la apófisis estiloides? Miren acá, apófisis mastoides y por acá vendría siendo la apófisis estiloides. Es un músculo que se origina de la apófisis estiloides y llega al ioides, estiloioideo. Te llega de ahí al hueso, es este músculo que vemos acá, que estoy pintando en este momento. Miren acá el hueso ioides. Es un músculo delgado, alargado. ¿Qué hace? Cuando se contrae, eleva al ioides. Y está inervado por el séptimo par craneal, nervio facial. Último músculo, no, faltan dos, este músculo miloioideo y el genioideo. ¿A qué le suena cada uno? Muy fáciles de aprender estos músculos. Milo, ¿se acuerdan de la línea miloioidea del borde interno de la mandíbula, de la cara interna de la mandíbula? Y ioideo, ya sabemos que es hueso, ioides. Entonces va de la línea miloioidea al ioides. Hay dos, el de un lado y el del otro, y miren que ellos dos se unen en la línea media también. Esta línea media se conoce como el rafemiloioideo. Es un músculo aplanado, cuadrangular, está inervado por el nervio miloioideo, está inervado por el quinto par craneal, nervio trigémino. Tiene una ramita que se llama nervio miloioideo para el músculo miloioideo. Y cuando se contrae, lo mismo, asciende el hueso ioides, lo lleva hacia arriba. Y el genioideo va de las apófisis geni, ¿se acuerdan que hay dos superiores, dos inferiores? Va de las dos apófisis geni inferiores hacia el ioides. Cuando se contrae, lo mismo, tracciona el ioides hacia arriba. Entonces volvemos a lo mismo. Bueno, este músculo, además de esa función, inervación de inserción, está inervado por el hipogloso. Entonces miren que acá las inervaciones sí cambian. El genioideo por el hipogloso. El miloioideo por el trigémino, nervio miloioideo. El estiloioideo por el facial. Y el digástrico tiene doble inervación, el vientre posterior por el facial y el vientre anterior del digástrico por el trigémino. Entonces miren que estos músculos, nuevamente, la función de estos músculos se resume, todos cumplen una función muy importante y es que llevan, vamos a esta imagen, todos estos músculos supraioideos están llevando el ioides hacia arriba. Miren que todos los infraioideos llevan el ioides hacia abajo. Y lo mismo, ¿para qué subir el ioides? Para la deglución. Entonces todos estos músculos son muy importantes durante las fases de la deglución para poder tragar. Deglutir es tragar. Bueno. Últimos grupos musculares. También son muy fáciles y muy sencillos de aprender. Se conocen como los músculos de la región prevertebral. Acuérdense que les dije que son los que están en íntima relación con las vértebras. Son 4, nada más. Y son muy fáciles de aprender. Miren los nombres en estas diapositivas. Y primero apréndanse los nombres y ya los van a ubicar a la perfección. Hay 2 rectos. Miren este recto y este recto. Y hay 2 largos. Miren un largo y miren el otro largo. Entonces 2 rectos y 2 largos. Hay un recto lateral y hay un recto anterior. Entonces miremos cuál es el recto lateral y el recto anterior. Los rectos son estos chiquitos que vemos acá. Esos de ahí. ¿Cuál sería el recto anterior? Recto anterior de la cabeza. Vamos a ponerle ya el nombre completo. De la cabeza. De la cabeza. Entonces, ¿cuál sería el recto anterior de la cabeza? Hasta el más anterior. Este es el recto anterior de la cabeza. Y este es el recto anterior de la cabeza. ¿Cuál sería el recto lateral? Estos que están así, hacia los lados. Recto lateral y el recto lateral.
Miren que el recto anterior y el recto lateral van de los huesos, perdón, se insertan en los huesos de la base del cráneo y se dirigen a la primera vértebra cervical, la apófisis transversa y al cuerpo de la primera vértebra cervical. Y los largos, voy a borrar todo esto, hay dos largos, un largo del cuello que se distribuye en el cuello y un largo que de la cabeza, llega hasta la cabeza. Entonces miremoslos acá. ¿Cuál sería el largo del cuello? Acuérdense que estos, miren que llegan, estos son los los escalenos. Miren que acá está el escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Entonces no me van a confundir los escalenos con los largos del cuello y la cabeza. Aquí tenemos el largo del cuello, vendría siendo este. Se distribuye entre los cuerpos vertebrales de todas las vértebras del cuello, todas las vértebras cervicales. C1, C2, C3, C4. Entonces miren que llega simplemente en las vértebras cervicales, en las vértebras del cuello. En cambio miren que el largo de la cabeza pues tendría que llegar hasta la cabeza, entonces es este largo de acá. Si no lo alcanzan a ver bien en esa imagen, aquí en esta otra imagen miren que me los pintan mejor. O me distribuyen las fibras de lo que es el largo de la cabeza. ¿Por qué? Porque llega a los huesos del cráneo. Se insertan los huesos del cráneo. Cambia el cuello, el largo del cuello no, se quedan las vértebras cervicales. ¿Listo? Las inserciones de estas también son un poco complejas, que entonces se distribuyen en la apófisis basilar y bueno, el tubérculo anterior de la primera vértebra cervical, que el tubérculo lateral. No les voy a pedir las inserciones de estas a la perfección, no se las tienen que aprender, pero sí sepamos la función, que cuando estos músculos se contraen, ¿qué hacen? Me flexionan hacia adelante la cabeza o hacia adelante el cuello, por ejemplo este específicamente, o por ejemplo si yo tengo una contracción unilateral de los rectos laterales y rectos anteriores, si yo contraigo solamente estos de este lado, del lado izquierdo, inclinaría la cabeza hacia el lado izquierdo. Si yo contraigo los del lado derecho, inclinaría la cabeza hacia el lado derecho. Entonces vuelvo y repito, función, flexión anterior de la cabeza o flexión anterior del cuello, o la contracción unilateral me produce la flexión lateral. Inervados por nervios directos que salen de acá, de cada una de las vértebras. Esos nervios los vamos a llamar nervios espinales o raquídeos. Entonces a medida que van saliendo cada uno de los nervios, van dando ramitas para estos diferentes músculos. ¿Listo? Y eso era todo. Entonces miren, vuelvo y les menciono, siempre que damos grupos musculares, recomiendo que realicemos estas tablitas, donde ponemos el nombre del músculo, donde ponemos el origen, la inserción es de superior, inferior o proximal y distal, como la quieran llamar, la inervación, cuáles son los nervios que activan todos estos músculos, y la acción, la función. Y así se las aprenden más fácil, las repasan más fácil, hagan las tablitas y las pegan en el cuaderno. Más fácil aprendérselas así. Esta es otra tabla que también les puede ayudar a estudiar un poco. Y ya.